Buen día, Pumitas. Vamos a trabajar sobre las operaciones con matrices. Y como estamos definiendo nuevas entidades matemáticas, también tenemos que definir cuáles son las operaciones entre ellas. Aquí vamos a ver algún conjunto de estas operaciones, no las son todas, pero sí las más importantes. Veamos. Primero, vamos a definir la suma de matrices. Vamos a decir que yo puedo sumar cualquiera dos matrices siempre y cuando éstas pertenezcan al mismo espacio, es decir, que tengan el mismo tamaño. Veamos a continuación. Sean A y B dos matrices cualesquiera del mismo espacio, donde A estará definida por el elemento generatriz A sub ij M por n, y B estará definida por el elemento generatriz ij de M por n. Coinciden ambos espacios. Muy bien, vamos bien. Entonces, la matriz resultante A más B, dado que tengo dos matrices y la sumo me va a dar otra matriz, va a ser una matriz cual tendrá como elemento generatriz C sub ij de tamaño M por N. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que para sumar dos matrices, ambas tienen que ser del mismo tamaño y el resultado va a ser otra matriz también del mismo tamaño. En este caso, M por N. Tal que C sub ij va a ser igual a A sub ij más B sub ij. ¿Qué quiere decir? Que este elemento, esta entrada de esta matriz nueva resultante, ¿ok? Pues se va a componer nada más por la suma de un elemento referente más el elemento de la misma entrada, misma posición, en la posición IJ de la otra matriz. Veamos, aquí tenemos A, una matriz de tamaño 3×3, como se ve, B, otra matriz de tamaño 3×3, entonces el resultado de esta va a ser, veamos, en el elemento 1, 1, que voy a tener, el elemento 1, 1 de A, sumado con el elemento 1, 1 de B. Esto sería únicamente, entonces, ponerle aquí a este, acá, este de aquí, lo traigo acá, lo sumo. ¿Ok? Y el resultado de esto va a ser 7. Vean que no es correcto poner aquí igual. ¿Ok? Siempre vamos a resumir todos esos iguales, el resultado de esas operaciones, con uno solo. No lo vamos a escribir acá. Esto tiene que quedar así de claro. Bien, siguiendo con ello, vemos qué pasaría para el siguiente elemento. El siguiente nos vamos a referir al elemento de la primera fila, segunda columna, es decir, el 1, 2. ¿Qué me quedaría? Este menos 1, que es el elemento 1, 2 de A, sumado con el elemento 1, 2 de B. Aquí voy a operar acá. Este va a ser el resultado de esa entrada para la matriz A más B. Y bien, aquí otra vez esto sería 3 y así sucesivamente haríamos esto las veces que sea necesario. Al final me va a quedar otra matriz de 3×3. Entonces, para recordar, nada más, para poderse sumar dos matrices tiene que ser del mismo tamaño y el resultado va a ser otra matriz del mismo tamaño. Entonces, ustedes ahora no lo van a ver tan importante esto, pero ya van a ver cómo con respecto a las operaciones hay cosas que cambian respecto a estos tamaños. Pero vamos a ver esto más adelante. Bien, continuamos entonces. Este sería el resultado. La matriz resultante, veamos B. Y ahí estamos muy bien. Pero veamos cómo hacer esa operación en Wolfram Alpha. Primero tenemos que ver cómo vamos a introducir una matriz. La manera de hacerlo va a ser a través de exposición de estos arreglos, ¿ok? Dentro de llaves. Colocamos llaves, vamos a colocar dentro de la llave, esto sería un arreglo lineal, ¿ok? Pero como quiero uno bidimensional, tengo que ponerlo con el uso de llaves. Vamos a ver.
Entonces, vamos a introducir los elementos de esa matriz. Vamos a empezar por A en forma de fila. ¿Ok? Y la matriz A tiene, vamos a irnos acá, vea, aquí lo tenemos. Tengo que la fila está compuesta por 2 menos 1, 6. Pasamos aquí, sería 2, 1, 6. Y una vez que he terminado esa fila, una llave para decir hasta ahí llega esa fila. Y de ahí utilizo una coma para decir viene otra fila junto con la llave. Perfecto. Vamos entonces ahora, ¿qué pasaría? Tengo 8, 3 y 9. 8, 3, 9. Y cierro llaves. Perfecto. Venir acá, llaves, colocar 7, 0, cierro llaves. Y con esto estoy diciendo, ya iban 3 filas. Cada una va a tener 3 elementos. Perfecto. Vamos bien, cierro llaves. Y con esto estoy diciendo, ahí acaba este arreglo bidimensional. Le doy enter, enter, simplemente para ver cómo nos queda. Y nos queda de esta forma. Realmente vamos a llegar hasta aquí. Abajo hay muchas más cosas, pero todavía no estamos listos para verlo. ¿Okay? Observo entonces que esta coincide con mi matriz A. ¿Okay? Y listo, ahí vamos bien. Esta es nuestra matriz A. Ya está dentro de Wolfram Alpha. ¿Qué voy a hacer ahora para poder sumarlo? Bueno, simplemente voy a venir y voy a copiar aquí Wolfram Alpha, voy a poner un más para indicar que voy a sumar y voy a colocar otro arreglo. ¿Qué va a pasar? Este arreglo tiene que tener las mismas dimensiones. Entonces, vamos a ver. Aquí simplemente voy a copiar lo que tengo ahí para la matriz B, la cual lo tenemos aquí. Esta matriz, verla, 5, 4, 0, la primera fila. De ahí 11 menos 17, la segunda fila, 3, 1, 2, la tercera fila. Ok, entonces esto lo voy a llevar ya a Wolfram. Veamos entonces, esto me quedaría 5, 4, 0. Ok, cierro estas llaves, coma, abro otra vez llaves, 11, coma, 10, es negativo la entrada, no importa, solo lo pone, no tiene que ser más que eso, 7. Listo, luego pongo coma, abro otra vez llaves, pongo 3, coma, 1, coma. Finalmente, ahí tengo esa matriz. ¿Ok? Entonces, listo, ¿qué va a pasar? Voy a sumar y veamos cómo lo entiende. Me dice Wolfram Alpha que esto lo entiende como que a esta matriz le va a sumar esta matriz. ¿Ok? Perfecto, lo que queremos. Entonces vamos a ir un poquito nada más acá y ahí está el resultado. ¿Ok? Podemos ver plenamente cómo este resultado es igual al que obtuvimos haciéndolo de esta forma. ¿Ok? Listo. Ya lo tenemos ahí, ya sabemos entonces cómo se hace, cómo se define la suma, ¿ok? Y cómo se efectúa la herramienta de Wolfram Alpha. Quiero aquí aprovechar la coyuntura y ver qué pasaría si esto fuese así. Entonces me diría que hay un error. ¿Ok? Estoy teniendo por ahí algún error. Vean que me lanza entonces algunas advertencias, que tengo que hacer revisiones, etcétera, etcétera. Obviamente no me tira más nada porque hay un error. Y ese error se debe a que no puedo sumar matrices de distinto tamaño. Así de simple. Veamos ahora qué pasa con la resta de matrices. Bueno, ya hemos escuchado y nos hemos cansado de escuchar que
resta pues es una suma. Sí, sí, sí. Ya vamos a ver qué es lo que va a pasar. Es una suma, pero con algún condicionante. Y ese condicionante va a venir por aquí. Pero primero veamos. Para restar dos matrices, esas matrices tienen que ser del mismo tamaño. Y el resultado de esa matriz resultante, menos B, va a ser otra matriz del mismo tamaño de las anteriores. Es decir, M por N en este caso. ¿Ok? Noten que si estoy colocando aquí M por N, quiere decir que no necesariamente necesita que la matriz sea cuadrada, una matriz irregular cualquiera. ¿Ok? A eso es lo que se refiere. Y que si es cuadrada es simplemente una especificación de este caso. Nada. Aquí voy a tener otra vez esta matriz, ¿vale? Que aquí me hizo falta esto, pero tengo la matriz A, la matriz B, son definidas ahí, ¿ok? Y de aquí simple y sencillamente, ¿qué es lo que va a cambiar? Que el elemento generatriz va a venir compuesto nada más por la resta o la diferencia de las entradas correspondientes, ¿ok? Es decir, entrada 1, 1 de esta matriz la voy a operar con la entrada 1, 1 de esta otra matriz. Como yo sé que tienen el mismo tamaño, ya, si no, no tendría caso de estar efectuando esta operación. Entonces, cada entrada de esta va a tener su correspondiente en la otra matriz. Y solo voy a buscar esa diferencia. ¿Ok? Una vez que lo tengan, listo. ¿Qué pasaría en Wolfram Alpha? Bueno, en Wolfram Alpha, recuerden que aquí teníamos lo de la suma. ¿Ok? Y aquí simple y sencillamente cambio esto por un operador de diferencia. Y con eso estamos listos. Y solamente venimos a traer el resultado. ¿Ok? Y ahí está. La diferencia entre esta matriz y esta, pues, lo cual observamos coincide con lo que teníamos hecho aquí, ¿no? Ya tenemos entonces la forma en cómo nosotros lo hacemos, a mano, ¿ok? Como decimos popularmente, o lo hacemos en Wolfram Alpha. Listo. ¿Qué más vamos a tener por aquí? Veamos. Vamos a tener lo que es la transpuesta. ¿Ok? ¿Qué pasa con la transpuesta? Bueno, algo especial. ¿Por qué es tan especial esta operación? Bueno, para comenzar, pues es una operación unaria, entonces una matriz cualquiera. ¿Por qué decimos unaria? Porque en el caso anterior, la suma y la resta necesitaba dos matrices para poder hacerse. ¿Ok? Tengo que sumar la matriz A con alguna otra matriz B, ¿ok? O restarla con otra matriz B, etcétera. Pero para el caso de la transpuesta no es necesario. Solamente necesito una matriz y a esa matriz directamente le puedo calcular la transpuesta. ¿Qué pasa? Bueno, una matriz de esta forma de tamaño M por N, véanlo, cualquiera donde su elemento generatriz va a ser sub i j, ¿ok? Va a dar consigo origen a una operación, la operación A supraíndice T, la que se define como la transpuesta de A. Y es tal que A sub T va a ser un elemento, y aquí veamos lo importante, porque era importante estudiar esto de los espacios. Bueno, A era de tamaño M por N, y observen ustedes que pasa que A supra T, o transpuesta, es una matriz de tamaño de N por M. ¿Qué pasó? Dimos vuelta a esto, ¿ok? Entonces, ojo con este M vino aquí, este M vino acá, ¿ok? Observen cómo está. Presten atención a ese pequeño, gran detalle. Bien, ¿y cómo vamos a definir a sub T? Bueno, vamos a decir entonces que si A sub T va a estar definido por el elemento generatriz T sub i j, de tamaño N por M, entonces sub i j, elemento generatriz, este, el elemento generatriz, perdón, en la definición del elemento T sub i j, el correspondiente, la entrada de la fila I, columna J, va a estar definido por el elemento A. Acuérdense que es el elemento generatriz para la matriz A normal, está de aquí. ¿Y en qué orden? Observen el orden de esos subíndices, cómo me queda que I estaba aquí definido, ¿no? Aquí se va a cambiar por J, y este J se cambia por I. Ok,
Si nos confundimos con esa definición, por ahí puede ser, resulta de que simple y sencillamente vamos a hacer una inversión para que nos quede más claro con este ejemplo. Sea una matriz de tamaño que, obviamente no, si es cuadrada no la vamos a ver también. En este caso yo tengo que esta es una matriz que tiene dos filas y tiene tres columnas. Y esta matriz, obviamente cuando le calcule su transpuesta, va a cambiar a tener tres filas y va a tener dos columnas. ¿Ok? ¿Qué pasa? Me dice que A sub ij se convierte en el AJI. ¿Ok? Quiere decir que el A11 se convierte en el A11 de aquí. Ahí no hay problema porque ambos subíndices son iguales. Pero veamos en este de aquí. Este es el A sub 12. Se va a convertir entonces en el A21 porque se invierte ese orden. Y eso es decir que viene de ahí. ¿Ok? Y así, este sería el A13. Observen lo que esto se cambia a ser el elemento A31. Es decir, note que las filas se vuelven columnas y viceversa. Entonces, esa es la manera más fácil en la que nosotros vamos a ver la transpuesta. ¿Ok? Vamos a ver cómo se hace esto en Wolfram Alpha. Recuerden que aquí en Wolfram Alpha ya tenía metida esta matriz para trabajar con ella. Es una matriz de, ojo, 3x3. ¿Qué va a pasar con su transpuesta? Pues la transpuesta va a ser otra matriz de 3x3. Algo muy interesante, ¿no? Ya lo vamos a explicar con más detalle. Pero veamos qué pasaría y cómo voy a trabajar con la transpuesta aquí. Entonces utilizo el circunflejo, para decir que viene un supraíndice, y véanlo. Aquí voy a ponerlo un error a propósito. Voy a poner elevado a la t. ¿Qué pasa cuando colocamos un elevado a la t? ¿Ok? Minúsculo. Bueno, pues lo que se vuelve es que me está dando una potencia para esta matriz. Todavía nosotros no hemos llegado a definir lo que es el producto, así que no voy a correr el riesgo de ver qué es lo que viene aquí en el resultado. ¿Ok? Pero quiero hacer esta salvedad. Para colocar la transpuesta, el operador que utilizamos, además del circunflejo, es una T mayúscula. Vean ahora la cosa como cambia. ¿Ok? Ahí sí. Lo único que voy a buscar es la transpuesta. Entonces, ¿qué observan? Miren aquí, la primera fila era 2 menos 1, 6. Y eso se convirtió en la primera columna. 2 menos 1, 6. Observo la segunda fila es 8, 3, 9. Y eso se convirtió en la segunda columna. 8, 3, 9. Y finalmente, 7, 0, 8, la tercera fila, se va a convertir en la tercera columna. 7, 0, 8. Tengo entonces lo que sería A transpuesta. Entonces vean, transpuesta, ese operador de transpuesta, es un operador, así como es una función, ¿ok? Que me va a venir a mapear un espacio de matrices de tamaño m por n. Yo tengo este espacio y a través de ese operador transpuesta, voy a poner aquí como una T mayúscula o con el circunflejo T para que se vea. Noten que esto va a moverme un elemento de aquí, una matriz de aquí, la cambia hacia un elemento de aquí, donde voy a tener matrices reales de tamaño n por m. Y hago esa transición. Entonces se monta el bus de la transpuesta y me va a cambiar de una matriz de un espacio a otra matriz de otro espacio. Pero cambia cuando la matriz es cuadrada. Entonces, si yo tengo el espacio de matrices cuadradas, ¿ok? Donde están definidas de esta forma, n por n, quiere decir entonces que la transpuesta va a viajar de aquí a aquí mismo. No se mueve hacia otro conjunto, queda ahí mismo. Este es el supra T.
Bien, espero que haya quedado esto claro y cómo pasa con la transpuesta. ¿Cuál es la forma de hacerlo? Esta es sencilla, ¿no? Esta es la definición, pero vemos que es más fácil si se lo contamos en palabras. ¿Ok? ¿Y cuál es el efecto que está haciendo? Pues son efectos transformadores. Ojo. Continuamos aquí con lo que son multiplicaciones de matrices. Pero vamos a ver primero, van a haber dos. La multiplicación escalar, esta es la más fácil. Como hay una multiplicación escalar, primero tenemos que definir qué es un escalar. Entonces vamos a ver aquí, vamos a decir, sea un elemento de este espacio. Van a ver otra cosa por qué utilizar esta notación. Esto va a ser entonces una matriz cualquiera, ¿ok? Y voy a decir, de tamaño m por n consta. Y voy a decir que alfa en R es un escalar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir entonces que un escalar es simplemente un numerito, ¿ok? Dentro de este campo numérico, ¿ok? De ahí. Entonces simplemente voy a tener que es un valor alfa que pertenezca aquí, a este conjunto numérico, pues va a ser considerado un escalar. ¿Ok? Y vamos a ver, entonces, ¿qué vamos a definir con él? Voy a decir, bueno, esta matriz A, que está definida por su elemento generatriz A sub i j, de tamaño m por n, voy a definir el producto escalar de alfa por A, es decir, del escalar alfa por la matriz A, como un producto escalar en el cual voy a tener esto. Ese producto escalar va a seguir siendo una matriz de tamaño m por n. ¿Ok? Originalmente la matriz A era de tamaño m por n. Si yo la multiplico por un escalar, seguirá siendo esa matriz resultante otra matriz de tamaño m por n. Ok, ¿qué va a pasar con esto? ¿Cómo lo voy a definir? Aquí viene. Esa matriz resultante de nombre alfa A, para representar ese producto escalar, va a ser entonces definida nada más por esto. Ese alfa va a estar multiplicando a todo el elemento generatriz al sub i j. Dicho de otra forma, este valor alfa se multiplica por cada entrada de la matriz y se va a ver más fácil con este ejemplo. Sea A esta matriz. Noten que aquí la matriz es de tamaño 3 filas, 2 columnas, tamaño 3 por 2. Resultado de hacer alfa A, un producto escalar, va a ser otra matriz de tamaño 3 por 2. Pero, ¿qué va a pasar? Bueno, si tengo que alfa es igual a menos 2, entonces el decir alfa A, ese producto escalar, sería tener ese menos 2 que va a multiplicar a cada elemento de la matriz. ¿Sí? Veanlo cómo se está multiplicando con cada elemento. Cada uno de esos elementos. 2 por menos 5, 10, me quedaría menos 2 por 5, menos 10, y así, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Al final queda definido de esa forma. ¿Cómo lo voy a ver en Wolfram Alpha? Bueno, pasémonos aquí. ¿Qué voy a hacer? Simplemente voy a venir y colocar aquí esta matriz, la multiplicación de un escalar, y simplemente voy a copiar un número aquí. Digamos que sea menos 5. ¿Ok? Yo pongo un por. Está viendo, vean, esta es la entrada, él está entendiendo que voy a agarrar entonces este escalar y lo voy a multiplicar por toda esta matriz. ¿Cuál es el resultado? Bueno, este que vieron aquí, ¿no? 5 por 2, menos 10, menos 5 por menos 1, 5, 5 por 6, menos 30, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo vimos. ¿Cómo no? Y siempre una matriz que tiene dimensiones de 3 por 3. Porque originalmente esta era una matriz de 3 por 3. Ahora sí, multiplicación de matrices. Y aquí es donde popularmente se dice, es cuando la mula votó a Genaro. ¿Por qué razón? Aquí es donde suelen ocurrir la mayor cantidad de errores. Vamos a ver qué es lo que trae esta definición. Primero, dice, sean A y B dos matrices cualesquiera, tales que, o acá,
Aquí hay una diferencia en esta notación, ya la vamos a ver ahora. Aquí ya no estoy especificando el tamaño de 10. Tal es que tengo que A va a estar definido por el elemento generatriz A sub ij y es de tamaño m por n. Y B, definido por el elemento generatriz B sub ij de tamaño n por p. ¿Ok? ¿Qué está pasando? Vean que el tamaño de estas es diferente. ¿Ok? Es diferente y lo único que tienen en común es este. Vean. Ok. Así, yo voy a decir entonces que el producto de A por B está bien definido. ¿Ok? Ojo. Pero estoy diciendo que tienen en común. ¿Qué sería esto? Sería la cantidad de columnas de la matriz A y esta sería la cantidad de filas de la matriz B. Si es así, entonces el producto de A por B está bien definido. Son coincidentes. Si es de otra forma, no lo estaría. Entonces quiere decir que aquí yo puedo multiplicar A por B, pero no podría multiplicar B por A. Y lo vamos a explicar de manera más simple. Bueno, B es de tamaño N por P. Y me queda que A es de tamaño, dice más bien, me queda, dice que A es de tamaño M, N. ¿Ok? Entonces, para que el producto de dos matrices esté bien definido, la cantidad de columnas de la primera matriz tiene que coincidir con la cantidad de filas de la segunda matriz. Hablando en primera y segunda, del orden que tiene en la multiplicación, el orden de estos factores. Esto me conduce a decir de que cuando se trata de álgebra lineal, ¿no? El dicho, ya que estamos bastantes dichos esta vez, no se llega a cumplir. El dicho dice, el orden de los factores no altera el producto. ¿Ok? Quien lo dijo no sabía nada de álgebra lineal, ni de grupos no abelianos. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? No es cierto eso. A por B va a ser distinto de B por A. Así que eso, ese dicho tan popular no es cierto. Bueno, veamos entonces qué más trae esto. Bueno, me dice que si C, voy a llamar a C a la matriz producto por B, que es la matriz resultante de esa multiplicación, y voy a decir que C sub ij va a ser el elemento generatriz de esa matriz C. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Bueno, va a pasar lo siguiente. Resulta, primero, que esa matriz C va a ser de tamaño M por P. ¿Cómo obtengo ese tamaño? Voy a ver aquí un lápiz. Observen. La condición para que se pueda efectuar el producto es que estos valores sean coincidentes. Si no lo son, no se puede efectuar. Pero una vez que lo son, en este caso, ¿sí? En que aquí estos valores son coincidentes, entonces los sobrantes, este de acá y este de acá, los extremos, van a dar consigo forma a la matriz resultante. Es decir, la matriz resultante tendrá este tamaño. Veanlo, M por P. Y ahí está, M por P. Sería entonces el tamaño de la matriz. ¿Ok? Borrar esto de aquí para en limpio ver qué es lo que va a suceder. Bueno, ya primero definimos entonces qué pasaba con todo esto de la multiplicación, cómo estaría bien definida la multiplicación, cuándo no estaría bien definida y el tamaño de la matriz resultante. Pero ahora viene la parte un tanto compleja. Vamos. Me dice que estos elementos, estas entradas de sub ij, van a estar definidas por esta fórmula. ¿Qué sería?
me dice que es la sumatoria para un valor, un contador emergente. Vean que aquí ya no solamente trabaja con I y J. Además de I y de J, los contadores habituales, los cuales ya los conocemos, son casi familia, ya los vemos todos los días, ha aparecido aquí otro contador, el contador K. Este es un contador emergente. ¿Por qué? Porque lo voy a estar utilizando aquí nada más con lo de la sumatoria. Entonces, ¿cómo sería esto? Me dice que el elemento C sub I J, ¿ok?, va a ser igual a, voy a agarrar la fila y vean que queda fijo I. Estoy metiendo todo esto dentro de la sumatoria con un valor cambiante K. Entonces ya aprendimos nosotros más o menos qué pasaba con ese valor de sumatoria. ¿Ok? Pero ¿qué está ocurriendo? Bueno, quiere decir entonces que el elemento C sub I J, la matriz, imagínense, lo voy a hacer por acá. Esta va a ser la matriz C. Entonces imagínense que yo agarro el elemento I, J, de esta matriz C y voy a agarrar este de aquí, suponiendo que es esta, ¿no? Voy a poner, no es un cero, sino como un circulito, un lugar donde va a estar adentro un valor. Entonces, este de aquí, C sub I J, lo voy a definir de esta forma. Va a ser igual, entonces, aquí voy a tener la matriz A. Voy a dibujar en otro color. Pongámoslo. Y de esta matriz A me dice que voy a tomar la fila I. Ok. Entonces la fila I de esta matriz A que está por aquí. Y va a ser toda la fila. ¿Por qué razón toda la fila? Porque ese valor cambiante K es el que le hace juego a ese contador I. Miren que son los elementos I sub K. Va a empezar a variar desde 1 hasta N. Quiere decir que variaría desde aquí, desde 1, ¿ok?, hasta N. Acuérdense que la matriz A tiene N columnas. Ya ven por qué necesitábamos que tuviera N columnas. Bueno, por eso. Varía desde 1 hasta N. Ahí está. Entonces, quiere decir que estaría tomando toda la fila I de la matriz. Y de la matriz B, que estaría pasando. Ah, no, bueno, vamos a ver. Calma, ¿qué lo voy a hacer? De la matriz B, que estaría aquí a la par, que se está multiplicando con la matriz A, yo estoy tomando B sub KJ. ¿Ok? B sub KJ. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a dejar fijo la columna J. ¿Ok? La columna J tendrá que estar por aquí por algún lado. Voy a poner acá. Y vean que la fila está asociada con ese contador K. Y ese contador K lo voy a empezar a contar desde 1 hasta N. ¿Qué quiere decir? Que va a ser todo el desplazamiento, toda la columna. Porque como empieza en 1, quiere decir que estaría en la primera fila, ¿ok? Y la columna J, este elemento de aquí, primero. De ahí pasaría el segundo, cuando K valga 2, de ahí al tercero, y así, ¿hasta qué valor? Hasta N. ¿Por qué estamos seguros que hasta N? Porque resulta que esa matriz B tiene N filas. ¿Ok? Entonces, mientras aquí tengo N filas, acá tenía N columnas. Esto es lo importante de este. Entonces quiere decir de que yo agarro, para formar este elemento C sub I J, agarro toda la fila I, toda la columna J, y voy a empezar entonces a multiplicar entre sí esos elementos, estas entradas, y las voy a sumar después. Entonces, ¿qué se va a dar con esto? Bueno, se va a dar una serie de elementos de esta forma. Vamos a ver más o menos cómo nos quedaría. ¿Ok? Me quedaría el elemento A sub I 1.
multiplicado por el elemento de aquí, que sería, cambiar color, B sub 1, B sub 1, J. Ahí está. Más, sería, ¿qué me va a quedar? El elemento A sub qué? A sub 2. Ven que aquí, en todo esto, el valor K, ya me gasté el contador 1, ¿ok? El valor 1. Ahora este valor K va a tomar el valor de 2. Así que diría A y 2 multiplicado por, voy a borrar cosita antes de, voy a borrar, ya sabemos, esto. Volvamos a la pluma ahora. ¿Qué color? Ahora azul. Azul tierno. Vamos a ver, sería B sub K. Pero K ya vale 2. B sub 2. Ahí está. Más, y otra vez, ¿qué pasaría ahora acá? Si tuviese que ese valor, ese alcance, tendría el valor de 3, ¿no? Entonces diría A sub I 3 multiplicado por B sub 3J. Y así sucesivamente hasta llegar a N, ¿no? Donde acaba. Entonces lo voy a poner puntos suspensivos. Yo sé que esto va a seguir. Y un más, finalmente, hasta el último valor. El último valor sería entonces, cambio de color, el elemento A, este de aquí, ¿no? El elemento A sub I, la que es cualquier I, ¿no? Cualquier I, obviamente permitido. N. Ahora acá está en su último valor, que sería N. Acuérdense que este es el límite superior de esta sumatoria. Multiplicado por, vamos otra vez, B sub N J. Ahí está. Todo esto, conste, es solamente para sacar una entrada de esta matriz. Obviamente, imagínense cuántas operaciones van a tener que hacer para calcular todas las entradas de esta matriz C. Uf, un montón. Por eso es que les dije antes que ustedes iban a empezar a amar los ceros cuando se tratara de matrices, por simplemente este hecho. Cuando se multipliquen por ceros, ustedes ya saben que todo eso les va a quedar cero. Entonces, nos queda un reducido número de operaciones para ir efectuando. Y véanlo, todo esto es multiplicación. Y como ven, pues sí es algo especial. Pero bueno, ya iremos acostumbrándonos con esto. Vamos a hacer un ejemplo, pero eso sí, lo vamos a hacer ya un poquito más aplicado a la parte operacional. ¿Qué va a pasar con la herramienta Wolfram Alpha? ¿Cómo voy a generar yo aquí en Wolfram Alpha multiplicaciones de matrices? Simplemente voy a colocar una matriz y lo voy a multiplicar por otra con ese mismo operador y listo, ya lo entiende, que es multiplicación de matrices. Pero como todavía no voy a ver ejemplos, lo voy a dejar para después. Quiero pasar a la siguiente operación que nos va a ayudar un montón sobre este tipo de cosas. Veamos. Una de las operaciones cruciales es lo que es determinante de una matriz. Y noten aquí ya viene algo importante. Solamente le voy a poder calcular el determinante de una matriz siempre y cuando esa matriz sea cuadrada. Si la matriz no es cuadrada, olvídense, no van a poder aplicar determinantes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo voy a definir? Bueno, voy a decir que para una matriz A de n por n, ¿ok?, la cual está definida por el elemento generatriz A sub ij, vamos a decir que el determinante de A, el cual se va a denotar así, con las barras como
valor absoluto. ¿Sí? Vean que esas barras ya las utilizamos para cardinalidad, estas barras ya las utilizamos para valor absoluto y las estamos utilizando ahora para determinantes, ¿no? Entonces, ojo, no se van a confundir. ¿Qué va a pasar? Entonces, el determinante de esa matriz A va a ser un valor real, ¿ok? Va a ser un número real. Entonces, de una matriz, no importa, la matriz puede ser de 3 por 3, de 5 por 5, de 40 por 40, el determinante siempre va a ser un número real, un numerito nada más, ¿ok? El cual es un invariante de la matriz A en cualquier base, ¿ok? ¿Qué quiere decir que sea invariante? Quiere decir de que esta matriz A, la misma matriz A, se puede ver de forma distinta si yo cambio el enfoque. Vamos a ver, ¿cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? Quiero explicarlo un poquito para que quede claro. No me quiero pasar mucho tiempo, así que estoy vigilando. Voy a poner esto como que, imagínense un círculo, ¿no? O un objeto que ustedes tengan circular a su mano. Entonces, lo ven de frente, ven completamente un círculo, y obviamente, como un círculo, la circunferencia va a tener un radio. Este radio es la medida que va del centro a cualquiera de los puntos de la circunferencia. ¿Ok? Bien, resulta de que el objeto ese sigue teniendo ese radio a pesar de que ustedes lo vean de distinta forma. ¿Qué tal si ya no lo veo recto? ¿Qué tal si ese objeto yo lo giro? Entonces imagínense que aquí está su punto de vista, así, en el plano. Entonces lo estoy viendo completamente recto. Pero ¿qué tal si empiezan ustedes a girar la cabeza y a ver eso de otra forma, un tanto deforme? Imagínense que lo vean como así. Inclinen su punto de vista y que lo vean de esta forma. Imagínense que esto sea la hojita, ¿no? O algo. Entonces ya mirarían que ese círculo tiene otra forma, ya no es tanto como una circunferencia, sería más como una elipse, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Ok? Sería como una elipse. Pero ¿qué pasa? Ah, pues resulta que el radio es invariante, a pesar de que yo lo vea distinto, pero eso sigue siendo un círculo, ¿ok? Tiene el mismo radio. Bueno, más o menos eso es lo que pasa con las invariantes. A pesar de que yo vea la matriz desde otro enfoque, esa matriz siempre va a tener ese mismo valor, el cual es su determinante. Por eso dice que es invariante. Está claro, nosotros no vamos a experimentar tanto con este hecho de que sea invariante. Ahora, ¿cómo se va a definir ese determinante? Se define con una definición recursiva. Entonces vean aquí que yo estoy definiendo el determinante de esta matriz A y llego a caer en términos del determinante de otra matriz. Esta es una matriz menor. ¿Ok? Es una matriz menor. ¿Qué pasa con esa matriz menor? Bueno, es una matriz la cual se obtiene de la misma matriz A, pero tras eliminar la fila I y la columna J. Quiere decir que de la matriz A yo voy a tapar la fila I, la columna J, ¿ok? Y lo que me quede va a ser una matriz en ese mismo orden, la cual es una matriz menor, obviamente, porque es menor en sus dimensiones, ¿ok? Se reduce sus dimensiones. La matriz era originalmente de n por n, entonces las matrices menores, estas de aquí, me quedarían de tamaño n-1 por n-1. Ahí se ve que, por eso es que se dice una matriz menor, porque eh, restamos una dimensión a cada lado. Por eso es matriz menor. Bien, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, es un hecho recursivo, porque si en la misma definición, para definir el determinante de esta matriz A, recurre otra vez al determinante de una matriz menor, entonces quiere decir que esto va a seguir dando vueltas, y así, 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 hasta que se puede efectuar. ¿Y cuándo es que se va a poder efectuar? Aquí. Este es nuestro caso base. Resulta que el determinante de una matriz A, que sea de tamaño 1 por 1, es simplemente el valor que lo define. Acuérdense que ya vimos que las matrices pueden ser de uno por uno y solamente me queda una fila, una columna. ¿Ok? Entonces, si yo tengo que esta matriz A fuese una matriz de uno por uno,
digamos que esa matriz A fuera simplemente -1, entonces si yo busco el determinante de esta matriz A, no se vayan a confundir, esto no quiere decir valor absoluto, por eso pongo este ejemplo. Veanla, la determinante de esta matriz, pues es simplemente ese numerito que está ahí, 1. ¿Y puede ser negativo? Sí, puede ser negativo, puede ser cero, puede ser positivo, según la matriz que fuese, ¿no? Entonces ahí sí, yo ya puedo definir el determinante de una matriz de 1 por 1. Todas las que no sean de 1 por 1, entonces van a tener que estar dando vueltas en esta definición, tratando de sacar matrices menores hasta obtener una matriz de 1 por 1. Es una vuelta enorme, obviamente. La definición es recursiva. Pero vamos a ver cómo se calcula. Veamos un poquito más, ya vimos más o menos el contenido de lo que hay aquí en esta expresión, pero analicemos la expresión en sí. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Primero voy a borrar todo esto. Voy a utilizar magia ahora, ahorita lo ven, y ahora no lo ven. Bien, y entonces veamos qué pasa con esta forma. Me dice el determinante de la matriz A va a ser la sumatoria desde igual 1 hasta n, dejando j fijo. ¿Ven que aquí estoy utilizando entonces i y j nada más, ¿no? Menos 1 a la i más j. Todo esto, lo que quiere decir la asignatura de un elemento, el signo, simplemente voy a tener esto menos 1, obviamente a esta potencia. Acuérdense que aquí solamente van a haber dos valores posibles. O esto sale como menos 1, esto cuando la suma de estas posiciones y j pues sea impar, ¿ok? Ahí saldría menos 1, o sale positivo 1, eso cuando la suma de estas posiciones y j, esos contadores, sea par, ¿ok? Ahí nos va a quedar. Ahora, eso lo voy a multiplicar por el elemento a sub i j. Esto se entiende como que es la asignatura de este elemento. ¿Ok? Acuérdense, el signo de ese elemento. No quiere decir que si este signo es negativo, aquí va a ser negativo inmediatamente. No, esa asignatura se debe a otro tipo de cosas. No es el signo directamente de la entrada en sí, ¿ok? Sino el signo que le corresponde a la entrada como tal en una matriz de correspondencia mucho más arriba de la matriz de transformación. Ustedes simplemente recordarán esto como el menos 1 a la i más j. Lo voy a multiplicar eso entonces por el elemento a sub i j, por el elemento que fuese. Si fuese 0, ahí es donde les digo, empiezan a amar los ceros, todo eso se resuelve, ya no tienen que hacer esta operación. Si es negativo, pues eso se multiplicaría por lo que fuese, negativo, etcétera. Y aquí, multiplicado por el determinante de a sub i j. Aquí tampoco estoy diciendo que esto va a ser positivo, porque no es un valor absoluto, ¿ok? O no negativo, no es un valor absoluto. Bueno, pero ¿qué se entiende por esto? Me dice que lo hago a través de los elementos a sub i j, hago cambiar i y dejo j fijo. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que en la matriz A, entonces, lo dejo, ¿ok? A j fijo, entonces estoy dejando una columna fija y la variación es en i, es decir, a través de la fila, ¿ok? Entonces dejo fijo j y empiezo a variar así. Quiere decir que estaría tomándolo por columnas. O bien, me dice, o bien, yo tengo la libertad de hacerlo así o hacerlo aquí. ¿Qué pasaría en este caso? Bueno, en este caso, incluso voy a cambiar de lápiz. ¿Qué está pasando en este caso? Bueno, la misma matriz, en las dimensiones que tenga, acuérdense que tiene que ser cuadrada, si no, no pueden calcular determinantes, me dice que dejo y fijo. Acuérdense, y siempre está aquí, j está aquí. Entonces, si dejo y fijo, quiere decir entonces que yo voy a dejar un valor fijo y voy a hacer variar j desde 1 hasta n, claro. Hay n columnas, hay n filas. Y quiere decir entonces que estaría calculando el determinante de esta matriz A por medio de ¿qué? Por medio de filas. O bien, el determinante de la matriz A por medio de columnas. Da lo mismo por el lado que sea.
Y ojo, que aquí estamos diciendo por columnas y por filas. Quiere decir que lo podría hacer por cualquier columna de las n que tenga o por cualquier fila de las n que tenga. Así que el cálculo tiene que salir igual. Pero bien, más ejercicios de estos haremos justamente en la siguiente entrega. De momento es todo. Hasta aquí, pendiente, y estén atentos a la siguiente oportunidad en que nos vemos. Chao.